Buenas noches. Buenas noches. Profe, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, profe. O sea que aquí es en Teams va a ser la clase. Lo que pasa es que en Meet no nos han activado todavía las licencias y nos deja grabar. Ah, ok. Entonces, Entonces, ahora los otros apenas, compañeros que están es en... yo les envié hoy de todas maneras al correo otra vez el link. A todos los del curso les envié por correo el link. En la plataforma, en el campus, también encuentran el link y ya tocaría entonces, pues si ustedes los pueden decir, a ver, porque si a todos se les envió nuevamente hoy el link por si acaso. Para que por favor revisen, que solo tengo 13, imagínate. Buenas noches, profe. Pues yo Buenas creo noches, que ¿cómo estás? bien, Cuéntame. profe, gracias. Estaba también con otro compañero que tengo de otra clase de cálculo, que se Sí, nos hacía señor. raro que ya era más de las 8 y pues de pronto algunos se conectaron y como vieron que nadie se conectaba, pues de pronto se retiraron. Pueda que sea por ese lado. Porque en el otro no hay nadie. En Ah, Meet no hay nadie. Sí, profe, hay unos compañeros perdidos. Yo también estaba perdido hasta que miré el correo. No miramos a ver si volvemos a entrar a Meet. Sí, no, profe, profe, pero entonces mire Por allá. que yo entré por la plataforma. Dice que el link de clases, me entré por el correo y como no vi nada, pues entré por la plataforma. Entré por la plataforma y pues ahí estoy, o sea, es el mismo link. Sí, yo lo envié por ambos lados, por si acaso. Sí, es el mismo link. Por si las moscas. Pero pues miremos por aquí, ¿dónde está el calendario? A ver si hay alguien por allá todavía. Porque toca otra vez por acá. La vez pasada nos tocó también por acá, pero es que todavía no nos han activado ahí eso. Entonces toca todavía. Profe, una pregunta, ¿esta es la segunda clase? Sí, señor, esta es la Ah, segunda. hasta ahora, hasta ahora entro yo. Sí, señor, precisamente hace 8 días nos pasó eso, que Meet no dejó grabar y Ajá. todavía yo lo revisé y todavía no tenemos licencias. Entonces fue eso. Por eso es que estamos Razón, usando Teams. pensé que hoy era la primera clase. No, señor, la Por eso segunda. se me hizo raro que yo viera acá. ¡Ay! Sí, señor. Espérate, a ver, admitimos por acá, entramos por aquí otra vez y miramos quién está por ahí. Mm, por acá, permítame, me encuentro. ¿Cómo? A ver, y les pasamos por aquí. Claro, allá todo. Y démosles por acá, compartámosles la invitación. Oye, nuevamente, Meet. Yo era con participar en matemática y me iba
Y por aquí. Buenas noches. Por favor, ingresan por el link que encuentran en el chat. Por favor, ingresan por ahí. Profe, una preguntita. Dime. ¿Listos? En el día de hoy nos va a explicar lo del ACA o tiene una clase aparte o qué vamos a ver el día de hoy. En la LACA yo les coloqué lo de las tablas de frecuencia, datos agrupados y no agrupados. La vez pasada ingresamos a La vez pasada fueron lo de las tablas, ¿no? la vez pasada vimos de datos que no eran agrupados. ¿Sí? Eso fue lo que vimos la vez pasada. Entonces, aquí vamos a ver es con datos que son agrupados. Esos vamos a ver hoy para poder ahora sí hacer el ACA. Entonces, en el ACA ustedes tienen unos poquitos, ¿no? Tienen apenas los de Sí, 5 puntos. los agrupados, sí, señor. Y finalizar llamar aquí a todo el mundo. Listo. Entonces tenemos por aquí, donde tengo el ACA. Por acá. Buenas noches, profe. Datos agrupados, buenas noches. Datos agrupados, datos no agrupados. La vez pasada vimos datos no agrupados, tablas de frecuencias para datos no agrupados. Esos fueron los que vimos la semana pasada. ¿Sí? Entonces aquí, cuando ustedes ingresan al campus, yo les coloqué aquí, bueno, está el cronograma. Está el link de la clase, que está pues el link de Teams. Y aquí está el primer ACA. Ese ACA que tienen hasta el 16 de octubre para solucionarlo. Esta es de la semana pasada. Y dice que haga tablas de frecuencia, ¿sí? Estos que son tablas de frecuencia
dicen datos agrupados algunos ejercicios y dicen datos no agrupados otros ejercicios, ¿sí? Y pues completar la tabla. Aquí dice, por ejemplo, datos agrupados. Son 5 puntos, pero pues son diferentes. Nosotros la vez pasada vimos tablas de frecuencia, vimos lo que tenía la estadística descriptiva, que era la población, que era el conjunto más grande. Teníamos un subconjunto, que era la muestra, que es con lo que hacemos los estudios. Teníamos las variables, que teníamos variables cualitativas, que eran de cualidades. Habían cualitativas nominales y cualitativas ordinales. Las nominales eran las que no tenían orden. Entonces, cualidades que no tuvieran orden, el color de los ojos, la comida favorita. Teníamos cualidades que sí tenían orden, que eran las cualitativas ordinales, que eran las que sí efectivamente tenían un orden, como la calificación con letras. Y teníamos otras variables que eran las cuantitativas. Las cuantitativas son variables contables. Habían cuantitativas continuas y cuantitativas discretas. Las discretas eran las que la cantidad es un entero. Es decir, el número de hijos, usted tiene 2 hijos o 3 hijos, pero no tiene 2 y medio. Entonces esa es cuantitativa discreta. Y teníamos cuantitativas continuas, que son las que sí cuentan los decimales, por ejemplo, la temperatura. Entonces está a 19.3 grados Bogotá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces teníamos esos tipos de variables. Tenemos también, hicimos también las tablas de frecuencia. Entonces dijimos que cuando se hace un estudio estadístico, los encuestadores recogen la información en muchas encuestas y todas esas encuestas se sintetizan en una tabla de frecuencia. Tenemos tablas de frecuencia para datos agrupados y para datos no agrupados. La clase pasada vimos para datos no agrupados, ¿sí? Que es cuando usamos todos los datos que nos dan de información por separado. Uno por uno damos todos los datos, ¿sí? Y vamos a mirar hoy los que son agrupados. Generalmente los agrupados son variables que son cuantitativas continuas, ¿sí? Que son tantos datos que van pegados que se hace por cuantitativa continua. Entonces tenemos cuantitativas discretas y tenemos cuantitativas continuas. Entonces, en esas tablas de frecuencia teníamos pues los valores de la variable, que son la marca de clase, que son todos los diferentes valores que toma la variable en el estudio. Teníamos una primera casilla que era la frecuencia absoluta, que era la cantidad de veces que se repetía el dato. Teníamos la frecuencia absoluta acumulada, que era ir acumulando las frecuencias absolutas. Tenemos la frecuencia relativa, que era la división de la frecuencia absoluta entre el total de los datos. Tenemos la frecuencia relativa acumulada, que nuevamente pues es el acumulado de cada uno de las relativas. Y teníamos el porcentaje, que era lo que estábamos sacando. Entonces, por ejemplo, nosotros vimos ejercicios como este. Este de acá, vamos a hacerlo aquí en una tablita. Tenemos, por ejemplo, hagámoslo aquí grande que no nos vaya a faltar. Tenemos este ejemplo. Dice que en una tienda de autos se registra la cantidad de autos Toyota vendidos en cada día del mes de septiembre, ¿sí? Estos son los resultados que se obtuvieron. Con los datos obtenidos, dice que elabore una tabla de frecuencias. Una tabla de frecuencias, ¿dónde está por aquí? Una tabla de frecuencias de datos no agrupados. Vamos a hacer aquí. Entonces, de datos no agrupados. Entonces, no agrupados, ¿qué es? Que usted debe ubicar aquí en la primera, vamos a hacer aquí una tabla de frecuencias de datos no agrupados, que fueron los que hicimos la semana pasada. Entonces, en la primera va XY. ¿Qué es XY? La marca de clase, así se llama. Marca de clase, ¿qué es? Todos los datos que tenemos acá, de menor a mayor, sin repeticiones. Entonces, tenemos el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Eso es lo que vamos a colocar aquí. Entonces, voy a colocar aquí el nombre. Esto se llama
marca de clase. ¿Sí? Y aquí colocamos entonces a X sub Y. Así se le coloca. Entonces este es el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Esos son los datos que yo tengo acá, de menor a mayor, sin repeticiones. Eso es lo que va en mi primera columna. ¿Sí? En mi siguiente columna, que va a ir en la siguiente columna, va la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, que se escribe con una FI minúscula, es la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Sí? Cantidad de veces que se repitió el 0. Entonces venimos al ejercicio. ¿Cuántas veces apareció el 0? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces. Entonces el 0 está 8 veces. Esa es su frecuencia absoluta. El 1, ¿cuántas veces encontramos el 1? El 1 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces, el 1 lo encontramos 7 veces. El 2, encontramos el 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces, el 2 lo encontramos 7 veces. El 3, ¿cuántas veces encontramos a 3? Entonces, por aquí está 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, el 3 lo encontramos 5 veces. Y el 4 lo encontramos 1, 2, 3 veces. ¿Sí? Esta sería entonces mi marca de clase y esta de acá sería mi frecuencia absoluta. ¿Sí o no? Sí, señora. Sí, señora, sí, señora. Sí, profe, claro, hasta ahora todo bien. Entonces, en mi tercera teníamos a la frecuencia absoluta acumulada. Aquí teníamos a la acumulada, que marcábamos con una FI mayúscula, ¿sí? Y entonces aquí, ¿quién iba? La frecuencia absoluta es un 8, la frecuencia absoluta acumulada empieza en 8. Aquí sería un 7, más 8 que llevaban serían 15. ¿15? Acá serían 7 más 8 que llevaba, o sea, más 15 que llevaba, daría 22. ¿Sí? Entonces voy acumulando con lo que voy llevando de los renglones anteriores. Aquí voy en 5, más todo esto que llevo antes que suma 22, pues 27. daría 27. Aquí es 3, más todo lo que suma anterior sería 30. ¿Sí? Que son los 30 datos que tenemos. Exacto. Entonces, este 30 que tenemos aquí, que es el último dato de la frecuencia absoluta acumulada, este datico de acá es la muestra, ¿sí? Él debe coincidir con la muestra. Aquí donde tenemos esto, nosotros sabemos que n minúscula le corresponde a la muestra, porque n mayúscula es la población, que nosotros en este caso no conocemos la población. Dice que la muestra, que es la n minúscula, va a ser igual a la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuántos datos tenemos? Pues si los contamos, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30 datos. ¿Sí? Tengo 30 números acá. Ese 30 debe coincidir con este último número de la frecuencia absoluta acumulada. Debe darme lo mismo. Si no me da lo mismo, es porque aquí contamos mal. Algún número contamos mal. Profe, ¿Sí? disculpe, Señor. de ahí parte que nos quede bien de ahí para allá, ¿cierto? Sí, claro. Si este número no te da 30, te da un 28, nos equivocamos. Toca volver a contar porque algunos lo contamos mal. Eso es como ¿Sí? la base de la Exacto. tabla, ¿cierto? Sí, señor. Entonces aquí, en la cuarta venía la frecuencia relativa. En la frecuencia relativa, entonces usted tenía que era una HI minúscula y ahí venían los datos. Esta era la única que tiene fórmula, o sea, esta es la que le va a ayudar a hacer el quinto punto de la actividad.
porque es la única que tiene fórmula para que usted pueda buscar los datos que le hacen falta. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. ¿Sí? La frecuencia absoluta dividida entre el total de datos. Con esta formulita usted puede despejar de ahí lo que le hace falta y encontrarlo. Entonces, mi frecuencia relativa, en este caso, sería cada uno de los datos de la frecuencia absoluta dividido entre n. O sea, aquí en la primera sería 8 dividido entre 30, 0,26. Dijimos que íbamos a usar dos decimales para que a todos nos diera lo mismo. Acá sería 7 dividido 30, o sea, 0,23. Acá nuevamente 7, o sea, 0,23. Acá sería 5 dividido entre 30, sería 0,16. Y aquí sería 3 dividido entre 30, 0,1. ¿Sí? O 0,10. Listo. La siguiente casilla es la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces es parecida a la que hicimos aquí con la absoluta. Frecuencia relativa acumulada, que es una HI mayúscula, va a ser el acumulado de las relativas. Entonces, si allá es 0,26, aquí es 0,26. 0,23 y 0,26 que llevaba sería 0,49. 0,23 y 0,49 que llevaba de las dos anteriores sería 0,49 y 0,23, 0,72. Acá sería 0,16 más todo lo que llevo del anterior me daría 0,88. Acá sería 0,10 y 0,88 que llevo de lo anterior sería 0,98. ¿Eh? ¿Cuál es el ideal? Pues el ideal es que me hubiera dado 1, ¿sí? Pero como nosotros solo estamos usando dos decimales, pues por eso me quedo en 0,98, ¿sí? Si me hubiera dado 0,88 me preocupo, porque pues, o sea, por decimales me puedo descuadrar un poquito, pero pues me queda igual cerquita al 1. Pero ya que me descuadre todo eso, pues ya es que algo hice mal. Entonces 0,95, 0,96, 0,97. Por decimales, pues obviamente se nos va a correr. Pero pues igual va a estar cerquita al 1. ¿Sí? Y la última que sacamos fue la de porcentaje. Entonces en porcentaje, aquí tenemos porcentaje. Y dijimos que el porcentaje era igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, aquí teníamos a frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, esta la vamos a cortar. Aquí tenemos 0,26 multiplicado por 100, pues me da 26%. 0,23 multiplicado por 100 me da el 23%. 0,23 multiplicado por 100 me da 23%. 0,16 multiplicado por 100 me da 16%. Y 0,10 multiplicado por 100 me da el 10%. ¿Sí? Esto fue lo que hicimos la tutoría anterior. Sacamos pues obviamente lo que era población, lo que era muestra, lo que era tipos de variables y miramos tablas de frecuencias para datos no agrupados, que sería esta tabla de frecuencia. Entonces, usted tiene que hacer en su primera actividad, ¿qué se me perdió? Esta de acá. En su primera actividad, todos los que digan tabla de frecuencia de datos no agrupados es como la que acabamos de hacer. El primero no, porque en el primero dice datos agrupados, o sea, esa es la que vamos a mirar ahorita. En el segundo, sí dice tabla 25, organicen una tabla de frecuencias. Bueno, el segundo sí es de datos no agrupados. Entonces, no agrupados, esta segunda usted la va a hacer con la tabla que acabamos de hacer. Le pregunta, por ejemplo, ¿qué porcentaje de chicos tienen al menos 12 años? ¿Qué es tener al menos? Si yo en mi tabla le digo, ¿cuántos? Estos eran automóviles. Bueno, digamos aquí, ¿cuántos al menos compraron 2 automóviles? ¿Cuántos?
Pues 7. todos, ¿no? 7. 23%. 15, No, porque 15, estoy 15. preguntando cuántos en porcentaje. 22. 15. ¿Sí? La 15. respuesta es 15. ¿Por qué? Porque cuando yo te digo que hayan comprado al menos 2 carros, al menos 2, es que compraron 3, 4, 5, pero al menos compraron 2. ¿Cuántos compraron 2? 7, ¿cierto? ¿Cuántos compraron 3? 5. ¿Cuántos compraron 4? 3. O sea que al menos 2 de aquí en adelante. ¿Sí? Esto me da 15 carros, 15 personas. Al menos compraron 2 carros. Eso significa al menos. Cuando tú vas a la montaña rusa y te dicen al menos debe medir 1,60 para poderse subir a la montaña rusa, ¿cierto? ¿Quién se sube? ¿Solo los que midan 1,60? No, los de 1,60 en adelante. Todos los que midan más de 1,60, ¿sí? Al menos debe medir 1,60 para poderse subir a la montaña, ¿sí? Es como Entonces, mínimo. como mínimo, exacto, como mínimo, y en este carro, en este caso, perdón, sería al menos 2 carros. ¿Quién compró al menos 2 carros? Pues este compró al menos 2, estos 7. Estos al menos compraron 2 porque compraron 3. Estos al menos compraron 2 también porque ya compraron 4, ¿sí? La otra pregunta de las que están ahí en la guía dice, bueno, la otra es porcentaje, esa es la otra. Cuando nos preguntan cuántos o nos preguntan porcentaje, van las respuestas diferentes. Si me dicen cuántos al menos compraron 2, sí fueron 15. Pero me dice qué porcentaje al menos compró 2, entonces serían estos 3. O sea, 20, 30, 49%. 49% de las personas al menos compraron 2. ¿Sí? Entonces, cuando me habla de cuántos, me habla de estos 3, de la frecuencia absoluta. Y cuando me habla de porcentajes, pues ya me vengo a la columna de los porcentajes. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a completar ahí. Le hice en el primer punto, represente un diagrama de barras de la información. Cuando yo represento un diagrama de barras, usted mira, por ejemplo, el recibo, creo que la luz, por ejemplo, el recibo de la luz tiene unos diagramas de barras, ¿cierto? El papá no sabe nada de estadística, no ha visto nada de tablas de frecuencia, pero él clarito entiende el diagrama que le colocan ahí y sabe que consumieron más o menos, que prendieron el latario o no lo prendieron, ¿sí? Como con las barritas, suficiente para él. Entonces, los gráficos lo que hacen es representar la información para que sea más fácil para la gente entenderla. ¿Sí? Esto, pues claro, nosotros estamos estudiando matemáticas, entonces pues nosotros sí sabemos de dónde salen las cosas. Pero para alguien que no sabe de eso, solo necesita el gráfico para saber si subió o no subió la luz, si se mantuvo o no se mantuvo. ¿Sí? Entonces, para eso son los gráficos. Entonces, el diagrama de barras se hace con estas dos primeras columnas, con la marca de clase y con la frecuencia absoluta. Entonces, usted, cuando vaya a hacer sumar sus diagramas, lo que va a hacer es coger a la marca de clase y a la frecuencia absoluta y hacer ese diagrama de barras. Entonces, usted va a ingresar, bueno, va a hacer aquí su recta en un plano cartesiano, obviamente. Usted va a hacer aquí un planito. En la parte horizontal, usted va a colocar a la marca de clase, ¿sí? En la parte horizontal van a estar las marcas de clase. Profe, Señor. una pregunta, es que está que se me apaga el dispositivo. Quería preguntar dónde queda la grabación, es que Vale. interesante. La grabación para que todos nos la encontremos, que yo creo que ahí en el aula la encontramos más fácil. Ahí en el aula cuando ustedes ingresan está esto, ¿cierto? Está el cronograma, bueno, la bienvenida, el foro. Aquí debajo del acá yo voy a colocar un foro que dice videos de tutorías. Ahí voy a colocar los videos de las tutorías. ¿Listo? Para que queden ahí de todas maneras y usted los pueda encontrar. Profe, qué pena.
Pero la clase pasada no subió la clase, No, ¿cierto? porque la clase pasada no pudimos grabar. Como era la primera y entramos a Meet de eso, bueno, no logró grabar el sistema. Profe, pero usted no era que lo había grabado con un programa de su computador. Sí, pues yo lo grabé en mi computador, pero yo es que, bueno, no lo he cortado para poderlo subir. Ah, bueno. Pero yo lo corto a ver si lo puedo subir. ¿Listo? Profe, otra pregunta, qué pena. Es la caja individual, ¿cierto? Dime, sí, señor. Sí, es la clase individual. Ah, listo, me vale, profe. ¿Listo? Entonces, aquí en la parte horizontal colocamos la marca de clase y en la parte vertical colocamos la frecuencia absoluta. Aquí colocamos a la frecuencia absoluta y hacemos los diagramitas. Entonces, cuando XY vale 0, entonces la frecuencia absoluta vale 8. Entonces, vamos a colocar aquí, digamos que esto empezó en -1 y por aquí queda 0. Cuando vale 0, vale 8. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí queda el 8. ¿Qué hacemos? Hacemos una barra que vaya hasta el 8 y todas las barras que voy a hacer deben ser del mismo tamaño en cuanto a lo anchas, ¿no? Obviamente no coinciden en la altura. Dice que cuando vale 1, vale 7. Entonces aquí queda 7. Entonces en el 1, aquí vale 7. Así se hacen los diagramas de barra. Se relaciona la primera y la segunda columna, la marca de clase y la frecuencia absoluta. Lo puede hacer en Excel, si usted quiere hacerlo en Excel, el diagrama de barras, lo puede hacer en Excel y pues me lo adjunta ahí. El otro dice que si vale 2, vale 7. Entonces, si vale 2, vale 7. También, listo, así. Ahí nos quedaría el diagrama de barras, ¿sí? Si vale 3, vale 5. Entonces, si vale 3, vale 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí queda el 5. Entonces, si vale 3, vale 5. Y si vale 4, vale 3. Entonces, por acá. Si vale 4, vale 3. Entonces, por acá. Listo. Ese sería mi diagrama de barras, ¿sí? Profe, una pregunta. Dime. Para subir el trabajo toca en PDF, ¿cierto? Haces el trabajo a mano y escaneas y me envías un solo archivo en PDF. Ok, pero si lo hago en el computador también en PDF, ¿sí? Sí, Ah, señor. listo. Entonces, listo, aquí tengo mi tabla. Tiene que tener todos los procedimientos, ¿no? Todos los procedimientos. Entonces, acá tenemos, bueno, mi tabla de frecuencias de datos no agrupados. Aquí está mi diagrama de barras, ¿sí? Entonces vienen las otras tablas de frecuencia, que son las que no hicimos la vez pasada. La vez pasada, hasta ahí llegamos, hasta tablas de frecuencia de datos no agrupados, que son variables cuantitativas discretas, las que generalmente utilizan este tipo de tablas de frecuencia, ¿sí? Pero habíamos dicho que cuando tenemos las frecuencias de datos, pero de variables cuantitativas continuas, es bastante desgastante hacer una tabla de estas. ¿Por qué? Porque usted va a tener muchos datos que no son iguales. ¿Sí? Yo puedo tomar la temperatura todo el día en Bogotá, desde, no sé, 6 a 6. Y entonces a las 6 tomo la temperatura 18.1. A las 6:30, 18.8. Y a las 7, 19.2. Y así me van a salir una cantidad de números diferentes. Muy de buenas si me salen dos iguales. Entonces, claro, la tabla de frecuencias me va a quedar larguísima porque pues voy a tener prácticamente toda la misma información que recogí, toda la misma información la voy a copiar. Y las frecuencias absolutas casi siempre van a ser 1, 1, 1, 1, porque es muy difícil que se repita, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos que se hacía con eso? Se hacen unas tablas de datos agrupados. Esas tablas de datos agrupados lo que van a hacer es coger como intervalos. Entonces, de 18.0 a 18.5 en este grupo, de 18.5 a 19 en este otro grupo. ¿Sí? Entonces hace grupitos para que uno no tenga que coger valor por valor, ¿sí? Sino entre un grupito. Para poder hacer una tabla de datos agrupados, uno necesita sacar unas cositas antes. Vamos a sacar el rango, vamos a sacar el número de intervalos que tenemos que hacer y vamos a sacar la amplitud de esos intervalos. Para eso voy a utilizar intervalos. Los intervalos tienen
Profe, qué pena, se le fue el audio un poquitico. Ay, ay, ya. Entonces, para poder sacar mis intervalos, yo necesito tener unos datos ahí. Digamos que vamos a hacerlo con unos datos agrupados. Pues coloquemos aquí unos datos agrupados. Por ejemplo, con la guía que ustedes tienen, ustedes van a tener que hacer datos agrupados con el primer ejercicio, ¿sí? Entonces, si yo tengo valores similares a estos, entonces digamos acá yo tengo estos valores. Se voy a colocarlos aquí al azar. No sé. Coloquemos 16. El 30, bueno, 14, 18, no sé, un 8. Y un 10. Bueno, digamos que tengo estos valores. Con estos valores voy a hacer mi tabla de frecuencias de datos agrupados. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo primero que usted va a hacer es sacar el rango. El rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Entonces, en este caso, ¿cuál es el máximo? 30. 30. Y el valor mínimo El es 2. Profe, 34 es el valor máximo. hoy 34, sí, tienes razón. Ah, sí, 34. Y 2 es el mínimo. O sea que el rango es de 32. 32. ¿Sí? Ahora, ¿qué voy a sacar? Voy a sacar el número de intervalos para saber cuántos intervalos voy a sacar. El número de intervalos se saca con la ley de Saros. Eso dice que es 1 más 3.33 por el logaritmo de n. ¿Sí? ¿N quién es? N es la muestra. ¿De cuánto es mi muestra? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 1, 17 datos. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 datos. Entonces esta n va a ser 17. Entonces esto me da 1 más 3.33 por el logaritmo de 17. Entonces sacamos el logaritmo de 17 primero, porque aquí obviamente la multiplicación va primero. Logaritmo de 17, lo que me da lo multiplico por 3.33 y lo último que hago es sumarle un 1. Eso me da 5,09. ¿Sí? Por aproximación, esto es 5. Listo. Eso me da el número de intervalos. Entonces usted saca primero el logaritmo. Lo que le dé lo multiplica por 3.33. Y lo último que hace es sumar el 1 porque primero van las multiplicaciones y luego las sumas. Profe, discúlpame. ¿De dónde sacaste el 17? Qué pena. De acá es logaritmo de n. ¿Quién es n? La muestra. ¿Sí? Entonces mi muestra es de 17 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 datos. Ah, listo, profe. Gracias, profe. ¿Listo? Entonces, me da 5.09 por aproximación, son 5 intervalos. Entonces, yo ya sé que mi tabla va a tener 5 intervalos. ¿Qué tan grandes van a ser esos intervalos? Pues para eso saco la amplitud. La amplitud es la división del rango entre el número de intervalos. Entonces, aquí voy a colocar rango dividido número de intervalos. Entonces el rango me dio 32 dividido el número de intervalos que son 5. 32 dividido 5 me da 6,4. ¿Qué pasa con la amplitud? La amplitud no se puede aproximar como uno aproxima, a lo menos en este caso. No se puede porque como es amplitud, puede ser que yo deje a alguien por fuera por haber obviado estos 4 décimas. Entonces la amplitud siempre se aproxima a lo más, ¿sí? Solo ella. Entonces, la amplitud
se aproxima siempre a lo más. A lo más. ¿Sí? O sea que si me hubiera dado 6.1, igual lo aproximo a 7. ¿Por qué? Porque ese punto 1 puede ser un pedazo de un dato que dejé por fuera y yo no puedo dejar a nadie por fuera. ¿Sí? Mientras que el O número sea, de intervalos sí se aproxima normal. Dime. qué pena. Entonces, si hubiera dado 6.04, hubiera quedado mejor. Igual, me 7, hubiera perdón, tocado 6. aproximar a 7. ¿Sí? Ah, Porque lo hubiera esas tocado. décimas hacen que quede más. A nosotros Ok, nos enseñaron que siempre se aproxima a un número impar, ¿no? Claro, cuando uno usa la amplitud, es que es, digamos, el número de intervalos si respeta la aproximación, el número de intervalos. Él sí respeta aproximación. Si te da 5.4 es 5, pero si te da 5.5 o 5.6 ya es 6, ¿sí? Entonces, pero la amplitud sí tiene que ser aproximada a lo más, porque esas décimas que están ahí hacen que se pase, ¿sí? y en caso contrario, ¿cómo sería? O sea, como que diga, bueno, ya aquí no habría amplitud. O siempre, nunca hay algo contrario. No, lo único que nos podría pasar es que la división fuera exacta, ¿sí? Digamos 32 dividido, no sé, 8. Claro, la división me da exacta, no hay nada que hacer, me dijo exacto. ¿Qué va a pasar con el exacto? Que puede ser que me falte un intervalo. Eso va a pasar cuando me da exacto. Que puede ser que me falte un intervalo, a pesar de que aquí diga que son 5. Me va a tocar colocar uno más, ¿sí? Si me faltan números, me tengo que colocar uno más, porque yo no puedo dejar a nadie de estos por fuera, ¿sí? Cuando yo hago eso, de dejar, bueno, es 6,4, entonces es 6. Estoy dejando 4 décimas por fuera. 4 décimas puede ser que yo haya dejado algún número de estos por fuera, ¿sí? Porque como aquí tengo que tener en cuenta que generalmente esto se hace con los que son con decimales, claro, entonces yo puede ser que esté dejando alguno por fuera, ¿sí? Entonces, la amplitud es la única que se aproxima a lo más. Los intervalos se aproximas normal. O sea, si te dio 5,4, esto es 5. Y si te dio 5,5, esto es 6. ¿Sí? Normal. Como uno aproxima siempre. Lo aproximas normalito. 5,4 hacia abajo, todo eso da 5. Pero 5,5 hacia arriba, todo eso da 6. ¿Sí? La aproximación normal. Esta es la aproximación que nosotros siempre hacemos normal. Con la única con la que vamos a tener una excepción es con la amplitud. Pero es por eso, para que no se nos vaya a quedar nadie por fuera. ¿Sí? Entonces, estas tres cosas tú las tienes que sacar siempre que vas a hacer una tabla de datos agrupados. ¿Sí? Entonces, en los ejercicios que ustedes tienen, por ejemplo, el ejercicio 1, el ejercicio y el ejercicio 5, el 1 y el 5, son datos agrupados, o sea que vamos a hacer lo mismo con la 1 y la 5. Vas a tener que sacar el rango, vas a tener que sacar número de intervalos y vas a tener que sacar amplitud antes de empezar a hacer la tabla. ¿Qué vamos a hacer con la tabla entonces? Acá vamos a insertar entonces esta tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mi tabla dice lo siguiente. En la primera casilla que tenemos de la tabla, ya no vamos a colocar marca de clase. ¿Por qué? Vamos a colocar intervalo. Eso va a ir en mi primera columna, intervalo. ¿Intervalo de dónde a dónde? Entonces, hay intervalos abiertos y hay intervalos cerrados, que ustedes debieron haber visto en otra matemática. Hay intervalo abierto, hay intervalo cerrado. ¿Qué significa intervalo abierto e intervalo cerrado? Cuando se utiliza paréntesis cuadrados, significa que está hablando de intervalos cerrados, es decir,
Si yo tengo, por ejemplo, intervalos cerrados, voy a colocarles aquí arribita un ejemplo de esos intervalos. Cuando usted tiene intervalos cerrados de 1 a 4, ¿quiénes están en este conjunto? Enteros, el 1, el 2, el 3 y el 4. Cuando usted tiene intervalo abierto, que son estos paréntesis redondos, y yo le digo intervalo abierto de 1 a 4, ¿quiénes son? El 2 y el 3, porque el 1 y el 4 no cuentan porque son abiertos, ¿sí? Si yo tengo esto, intervalo cerrado en 1 y abierto en 4, ¿quién está ahí? El 1, el 2 y el 3. El 4 no está porque está abierto, ¿sí? Si tengo abierto en 1, pero cerrado en 4, ¿quién está en este conjunto? El 2, el 3 y el 4, ¿sí? Entonces, el intervalo cerrado, que se referencia con este paréntesis cuadrado, indica que eso sí cuenta, que este número sí cuenta y que este también sí cuenta. En este caso, ni el 1 ni el 4 cuentan porque están en intervalo abierto. Aquí el 1 está cerrado, o sea que él sí cuenta, pero el 4 está abierto y no cuenta. Entonces uno dice, ah, no, pues ¿para qué coloca el 4? Más bien porque no coloca 3 y ya lo deja cerrado. Porque resulta que de 3 a 4 hay muchos números. Y yo aquí, el 4 no cuenta, pero 3.7, 3.8, 3.9, ellos sí cuentan. Ellos están en este intervalo, ¿sí? El 4 no, pero 3.9999, sí, él sí está ahí. Entonces, por eso se colocan los intervalos así. Entonces, cuando yo voy a llenar aquí mi tabla, se coloca intervalo cerrado siempre, iniciando. Entonces, aquí mi primer intervalo sería intervalo cerrado, ¿desde dónde? Desde el número más pequeño, o sea, desde el valor mínimo, que fue un 2, ¿sí? ¿Hasta dónde? La amplitud dice que es 7. Entonces, 2 más 7 me da 9. Y cierro con intervalo abierto, ¿sí? Eso significa que el 9 no cuenta aquí. ¿Quiénes están en este intervalo? El 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Cuántos números son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Qué es lo que dice la amplitud? Deben haber 7 números en ese intervalo. El 9 no cuenta. ¿Por qué el 9 no cuenta? Porque el 9 es abierto. ¿Sí? Luego una pregunta, ¿por qué le sumó 2? Porque le sumé 2. ¿A quién? Por el valor mínimo. Es el Ah, ya. valor mínimo. Porque es el primer dato. El primer dato que coloqué aquí fue un 2. Un 2. Sí, ¿Sí? señora. Porque es un valor mínimo. Desde ahí empiezo a contar. El mínimo de O sea, todas. siempre tiene que sumar cuando pones el otro dato, el otro número. Sí, le sumo 7. ¿Por qué Vamos a le hacer sumé grupos de 7? 7. Porque es la amplitud. ¿Sí? Entonces, este va a ser mi primer intervalo. Empieza en 2, que es el mínimo. A 2 le sumo 7, o sea que va hasta 9. ¿Sí? ¿Quién va a ser mi segundo intervalo? Mi segundo intervalo empieza en donde terminó el anterior, o sea, 9. ¿Hasta dónde? Pues 9 16. a 7, 16. Y cierro intervalo abierto. ¿Eh? En el siguiente, empiezo en 16. ¿Hasta dónde? Hasta 23. 23. Abierto. El siguiente sería desde 23 hasta 30. 30. Abierto. Y el siguiente sería desde 30 hasta 37 abierto. ¿Eh? Esos serían. Entonces, ok. Esos serían mis intervalos. ¿Cuántos intervalos tengo? 1, 2, 3, 4 y 5. Lo que 5. dice aquí. 5 debería tener. Número de intervalos, 5. ¿De cuántos son mis intervalos? Lo que dice la amplitud, de 7. O sea que si yo resto 9 menos 2 me da 7. 16 menos 9 me da 7. 23 menos 16 me da 7. 30 menos 23 me da 7. 37 menos 30 me dan 7. La amplitud es la misma para todos. Siempre inicio con intervalo cerrado y después siempre se cierra con intervalo abierto. ¿Esto qué quiere decir? Que el 9 no está en el primer intervalo, el 9 está en el segundo intervalo, que es donde 9 sí cuenta. En el primero no cuenta. ¿Sí? Entonces, esos van a ser mis intervalos. ¿Qué tienen mis intervalos? El primer número del intervalo
se llama límite inferior y el segundo, pues límite superior. O sea que acá límite inferior es 2, el límite superior es 9. Y así sucesivamente. Acá límite inferior es 16, límite superior 23. Aquí en mi segunda casilla, ahora sí, va a ir la marca de clase. Marca de clase igual que en la otra. Pero ¿quién va a ser mi marca de clase? Aquí la marca de clase no es el dato, pues que el otro, que eran los mismos datos. La marca de clase va a ser el que me represente al intervalo. ¿Quién me representa al intervalo? Ni el 2 ni el 9. Me lo representa el que esté en toda la mitad del intervalo, o sea, 5,5. ¿Cómo saco ese 5,5? Pues 2 más 9 me da 11 y 11 dividido en 2, 5,5. Entonces, el dato que esté en toda la mitad, él es el que, la marca de clase, el que me va a representar ese intervalo. Aquí tengo 9 y 16. Pues 9 más 16 es 25. Dividido 2, 12,5. Acá 16 y 23. 16 más 23 da 39. Dividido 2, 19,5. Aquí tengo 23 más 30 me da 53. Dividido 2, 26,5. Aquí tengo 30 y 37, serían 67. Dividido 2, 33,5. Ellos son mi marca de clase, ¿sí? Los que están en toda la mitad del intervalo. ¿Aquí quién iría? Entonces aquí ya iría la frecuencia absoluta. ¿Quién es la frecuencia absoluta? La cantidad de veces que se repitieron los datos que pertenecen a este intervalo. Este intervalo es de 2 a 9, o sea, ¿qué datos está ahí? El 2, por aquí lo tengo. El 2 está ahí. ¿Quién más? El 3, el 4 y el 5 también le pertenecen a ese intervalo. Estos van en ese intervalo. El 2, el 3, el 4, el 6. El 6 también está en ese El 6 intervalo. también, ¿no? El 6. El 8 también está en ese intervalo. Por aquí hay otro 8. Pero no Este está, 8 también está en ese intervalo. Entonces serían 1, pero 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos. 7 datos que están en ese intervalo. ¿Sí? Ahora de 9 a 16, ahí sí está el 9. Entonces, de 9 a 16, ¿quién es? De 9 a 16 está el 11. El 10, el 10, el 10, el 11, El 10, el sí. 15, el 12, el 14. El 14. Esos son los que están en ese intervalo. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. 5 datos. El 16 no está en ese intervalo, porque aquí dice que es abierto. El 16 está en este intervalo, en el tercero. De 16 a 23. Entonces, ahí, ¿quiénes están? De 16 a 23. Está el 16, el 18 y ya. 16, el 18 y ya, exacto. Entonces, ahí hay 2. De 23 a 30. Entonces, ahí sí está el 23. ¿Sí? ¿Y hay alguien más? No, solo el 23. O sea que aquí hay 1. Y de 30 a 37, pues me quedan 2, el 30 y el 34. 2. ¿Sí? Esa va a ser mi frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta acumulada. Pues si ahí hay 7, aquí hay 7. Si ahí hay 5 y 7 que llevaba 12. Aquí hay 2 y 12 que llevaba 14. Acá hay 1 y 14 que llevaba 15. 15 y Aquí hay 2, 17. 15 que llevaba 17. Efectivamente, este 17 coincide con la muestra que tengo aquí arriba, que son 17 datos. ¿Sí? Entonces, esto es igual a la tabla anterior. Frecuencia relativa, igual. Frecuencia relativa es igual a la división de la frecuencia absoluta dividido entre el total de los datos. O sea que, aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir cada una de las frecuencias absolutas entre 17. O sea, aquí iría 7 dividido 17. 7 dividido 17, 0,41. Acá sería 5 dividido 17, 0,29.
Acá sería 2 dividido 17, 0,11. Acá sería 1 dividido 17, 0,05. Acá sería 2 dividido 17, 0,11 nuevamente. ¿Sí? Acá pues tendríamos la frecuencia relativa acumulada, que nuevamente pues sería acumular las frecuencias relativas que ya teníamos ahí antes. Entonces 0,41 pues 0,41. 0,29 y 0,41 me daría 0,7. 0,70. A 0,11, 0,80. 0,81. Acá sería 0,86. Acá sería 0,97. ¿Sí? Y porcentaje igual. Porcentaje va a ser igual a la frecuencia relativa, la minúscula, multiplicado por 100. Por 100. O sea, 41%, 29%, 11%, 5% y 11%. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a cambiar va a ser que nos toca sacar intervalos, y para poder sacar esos intervalos necesitamos esas tres cosas primero: rango, número de intervalos y amplitud. La marca de clase también nos va a cambiar, pues porque es el dato que está en la mitad del intervalo. ¿Sí? Entonces, también lo vamos a cambiar. Eso es lo que vamos a Profe, hacer. Dime, cuenta. ¿me puedes repetir cómo sacas el número de intervalos? O Entonces, sea, okay, esa número operación que 5. 5,09. Entonces, el número de intervalos se saca 1 más 3,33 por el logaritmo de n. ¿Quién es n? N es la muestra. Yo en mi muestra tengo 17 datos, entonces saco logaritmo de 17 en mi calculadora. Logaritmo de 17 me da 1.2, 30, 44, 89. Bueno, ¿sí? Saco primero logaritmo. Lo que me dio, lo multiplico por 3.33. ¿Sí? Eso que te dio, lo vas a multiplicar por 3.33. Eso da 4,097. Y a eso le sumo 1. Me da 5.097. ¿Sí? Es como atrás hacia adelante, porque como esto es una multiplicación y esto una suma, primero se multiplica y luego se suma. Entonces, sacas el logaritmo, lo que te dé lo multiplicas y lo que te dé esa multiplicación le sumas 1. ¿Sí? ¿Siempre tengo que sumarle 1? Sí, señor. Siempre sumas 1. O sea que el 1 más 3.33 es como ya algo estandarizado como tal ahí. Sí, señor. Esa es Esto la ya fórmula, está. esa es la fórmula. Es la fórmula, esa es la fórmula, no cambia. Esa no va a cambiar. ¿Listo? Esto es como es la ley de Sturges. Precisamente que queda siempre así. Profe, qué pena, tengo una pregunta. Señor. Sobre el cuarto punto, dice completa la tabla. ¿De esos Para que datos de dónde los sacamos? tú completas la tabla con la única fórmula que tú tienes para completar tabla, que es la frecuencia relativa. ¿Sí? Esa es la primera tabla que nosotros hicimos, ¿cierto, profe? Exacto, esta es de la primera tabla. Tú aquí ya Ajá. tienes el total de datos. El total de Es datos como es rellenar. 31. Ajá. Es como hacerla al revés. Tú tienes que ir rellenando esto con qué datos hay. Entonces, si 3.2 es el porcentaje, ¿de dónde saqué yo el porcentaje? De haber multiplicado la relativa por 100. Entonces, ¿quién es la relativa? Pues 3,2 dividido 100. ¿Sí? La haces así. 0.32. Exacto, esto sería 0.032. Si este es 0.032, pues este también es 0.032. ¿Sí? ¿Y quién es la frecuencia absoluta? Pues tú sabes que la frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta entre el total de datos. Si tú tienes la frecuencia relativa, ¿cierto? Porque nos acaba de dar 0.032. Tienes el total de datos que es 31, pues despejas de esta fórmula a la frecuencia absoluta y con eso obtienes el dato que va aquí. ¿Sí? Solo tienes esa fórmula para solucionar. Ah, ok. ¿Listo?
Obviamente, o sea, pues si no te da exacto, lo aproxima. Si te da, no sé, 29.5, pues es 30 datos. 20. Ujú. Si es Profe, ¿y la 29.4, tercera pues qué tabla 29. es? Exacto. En el ejercicio 3, tienes que hacer una tabla de datos no agrupados. No agrupados es Listo. como los primeros. La tabla 1, sí, la tabla que hicimos en la primera clase. Pues, tabla de Señor. frecuencia y tabla de datos agrupados. Entonces hay frecuencia de datos no agrupados y agrupados, que es con este haciendo intervalos. ¿Listo? Profe, qué pena con usted. Profe, es que me tengo que desconectar. Quisiera Sí, saber, voy a quisiera cerrar. saber a dónde puedo encontrar la grabación de la clase. Entonces, aquí en Kun Digital, yo le voy a colocar ahí un foro que se llama videos de tutorías. ¿Listo? Yo la voy a colocar aquí arribita de foro de dudas, voy a colocar un foro que se llama videos de tutorías. Y ahí les coloco los links de las tutorías que realicemos. Ok, profe. ¿Listo? Eso sería Listo. entonces todo por hoy. Yo me Profe, conecto profe, ¿este trabajo lo subimos en PDF o en PDF. Ustedes lo solucionan a mano, hacen todos los procedimientos, lo escanean y me envían un archivo en PDF. Ah, profe, ¿no lo podemos hacer en el computador? ¿Se puede hacer en Excel, profe? Si lo hacen en Excel, igual me tienen que escribir todos los procedimientos. O sea, de dónde sacaron las cosas. No me Sí, pueden normal, colocar eso, solo el eso se resultado. escribe, o sea, lo hace uno en Excel y lo pasa a Word y lo soluciona en Word. Exacto. Con los procedimientos. O sea, si me llenas esta tabla, no, me tienes que decir de dónde salió todo esto. O sea, me tienes que escribir cuál era el rango, cuál era el número de intervalos, cuál era la amplitud para que yo entienda de dónde sacaste eso. Ah, ok, o sea, todo lo que está aquí escrito en el ejemplo. Todo. Hacemos Exacto. eso y le pegamos la tabla. La hacemos en Excel Sí, y la señor. pegamos. Ok. Sí, si la quieres hacer ahí, no hay problema, pero me escribes de dónde sacaste todo. Sí, como dice el compañero, se hace en Excel, se pega en Word y en Word se hace el resto. Ok. Sí, Ah, señor. listo, profe. Listo. Sería lo que vamos a hacer entonces. Profe, Me conecto igual el lunes a las 9 de la noche, sea festivo o no sea festivo. Igual me conecto a las 9 de la noche. Entonces yo les voy a dejar un link ahí mismo que hice, pues cuando me conecto, por si tienen dudas. Esto es para el domingo, ¿cierto? Domingo, Igual esto es profe, para eso los es para el domingos. domingo. Igual esto es para el domingo, pero sí, yo me conecto los lunes. Pero bueno, O sea, igual o sea, ustedes me baila, llevan adelantada la hoy es el actividad último porque no se día. las dejé de la semana pasada. No Ya se está, vale, no profe. importa. Bueno, muchísimas Bueno, gracias. vale, que Muy tengan una interesante feliz Gracias. la- Muy profe, amable. una última pregunta, qué pena. Cuéntame. ¿Los números de intervalos solo sirven para hallar la amplitud, sí? ¿O sirven para algo más? El número de intervalos aquí que me dio 5 es porque aquí voy a tener 5 intervalos. Mira, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. Ah, ¿Sí? vale, vale. Gracias. La amplitud es la que me dice qué tan grande es cada uno de mis intervalos. Obviamente todos deben tener la misma amplitud. ¿Sí? No uno me va a quedar con más números que otro, no. Todos iguales. Ya como para aclarar, bueno, en datos agrupados y datos no agrupados, la diferencia es que en datos no agrupados se ponen el intervalo, en realidad el intervalo, por así decirlo, se pondría es ya, digamos, marca de clase o número de rangos, se pondría los números que no se repitan, ¿cierto? Se colocan esos números, se coloca de una vez es marca de clase, no intervalos, sino los datos, de una vez. Ok, y pues a mí me enseñaron fue de una manera muy diferente y ahorita como se me está explicando, me cambió todo. Entonces quedé un poco perdido, pero sí, ya estoy entendiendo un poco más. Profe, y otra cosita, Cuéntame. si se llega a hacer a mano, si se puede hacer a mano todo el trabajo, se puede escanear, no importa la cantidad de hojas y se pasa en un PDF y se envía. Sí, claro, sí, cuando uno hace a mano también, tú lo haces, no sé, en un blog, haces todo, tomas lo escaneas y envías un archivo en PDF. Sí, Igual con el scan del celular se puede y ahí queda en un solo archivo. Sean las hojas que sean en un solo archivo. Ok, listo, profe. Muchas gracias. ¿No? Vale. Bueno, entonces que descansen. Bueno, profe, hasta luego. Feliz noche, que estén muy bien. Listo, profe, gracias. Buenas noches. Vale, que estén muy bien. Feliz noche.
Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, que estés bien, que descanses.